esto muy a la orilla. Eh, el amor, llegó, llegó. ¿Ya entramos, Danilo? ¿Ya estamos, Andrés? Sí, ya estamos. Ya estamos en vivo. Excelente, excelente. Bueno, no, muy contentos de estar en este momento. Les agradecemos la espera a cada uno de ustedes. Como saben, siempre resultan algunos problemas técnicos, pero no pasa nada. Gracias a Dios, estamos, estamos acá en vivo. Entonces, qué bendición poder tener en este momento a Oscar Medina con nosotros. De verdad, Oscar, muy contento. La Escuela Virtual de las Américas, feliz de tenerte desde obviamente lo que venimos haciendo durante tanto tiempo, pero el seguimiento como tal que te hemos hecho, la bendición que ha sido tu música para muchas personas, para muchas personas. Entonces, la verdad, muy alegres de estar acá y bueno, qué bueno que nos des el saludo. También saludo a Danilo, quien es el técnico de Oscar. Gracias de verdad por sacar el tiempo de estar con nosotros. Y bueno, Oscar, de verdad, bienvenido y bueno, te dejo para que nos saludes y para que cantemos una canción, ¿te parece? Gracias, Andrés. Un saludo muy especial a todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Donde quiera que estén, un fuerte abrazo. A Danilo, un saludo también allá en Guatemala. Él nos asiste desde allá y desde allá hacemos las conexiones alrededor del mundo. Es un lindo instrumento en las manos del Señor y agradezco a Dios por su vida y por la tuya también, Andrés. Gracias por invitarme para estar contigo en esta entrevista. Platicar con la gente acerca de mis canciones, las composiciones, la trayectoria, la historia de vida, la historia también de ministerio, a lo largo de esos 40 años, por cierto, son 40 años, Andrés, que ya estamos celebrando. En este momento precisamente estamos preparando 40 en las presentaciones que hacemos. Decirlo me canso. No, pero la verdad que nos alegra mucho. Es una trayectoria de muchos años, de mucho tiempo y, y te hemos seguido. Vuelvo y repito lo que hablamos en estos días. No es que estemos diciendo que eres viejo. No. Empezaste muy joven, que es diferente, ¿cierto? Sí, sí. Empezaste muy joven. Y muy contento de verdad por tenerte, por estar acá nuevamente. Y bueno, te dejo porque yo sé que muchas personas quieren empezar a escucharte y ahorita seguimos con las preguntas. Tenemos muchas, sé que nos van a hacer varias ahí también en nuestra transmisión, pero de verdad nuevamente muy agradecidos por estar acá y bueno, empecemos. Déjame prepararles la canción porque sé que no me lo perdonan si no empiezo con esta, que es una de las más escuchadas, una de las más cantadas, no solamente por la gente, sino también por los pastores, líderes de iglesias, evangelistas, maestros. Han aprendido a quererla, amarla y yo más que nadie, ¿no? Es esta que se llama El poder de la oración. Excelente. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración.
el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Oh sí, Señor. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Sí, efectivamente, Oscar. Una bendición. Esa canción la hemos cantado todos, la hemos disfrutado todos, hemos llorado con esa canción cuando estamos orando. Ha sido una bendición completamente. Y estoy seguro que cuando has ido a todos los lugares donde te has presentado, es la que más piden. Siempre, sí. Mira, puedo haber cantado 2 horas cuando hago mis conciertos de Oscar Medina. Puedo haber cantado 2 horas, 2 horas 15, pero si no canto ese canto, todavía después de 2 horas 15, 2 horas y media, el poder de la oración, canta el poder de la oración, y yo a veces lo hago a propósito para que la gente lo pida al final. Es muy bonito, uno no lo hace por ser artista, por ser, ¿cómo se dice? Por ser estrella, sino porque es bonito sentir el cariño de la gente hacia las canciones. No es solamente que nos quieran a nosotros, es que también aman las canciones, aprendieron a amar los mensajes, la gente aprendió a usar las canciones para evangelizar. En una ocasión conocí a un pastor aquí en los Estados Unidos y él me dice, mire, yo crecí escuchando sus canciones. Mi madre dice que nunca fui a la escuela y que no sabía leer ni escribir. Como ella nunca se familiarizó bien, no podía leer bien los textos de la Biblia, cuando ella me aconsejaba, ella decía, así como dice el hermano Oscar, que el poder del cristiano está en la oración, que si oras ferviente. Entonces ella, por falta de no haber sabido leer y por no poder leer las escrituras y no aprenderse las mismas escrituras, se le hacía más fácil usar los mensajes de mis canciones, porque se acordaba mucho más rápido de ellos, para aconsejar a su hijo. Y él me decía, yo como pastor, hermano, dice, yo crecí, pasé por mi niñez, por mi juventud, escuchando sus canciones y me forjaron, me dijo él, me ayudaron a forjar este carácter cristiano que ahora, con el cual yo sirvo también al Señor.
Amén, amén, amén. No, y vuelvo y repito, muchas de tus canciones han sido de inspiración y bueno, sí quisiera hacerte la primera pregunta y es, ¿cómo fueron los inicios de Oscar Medina? O sea, conocemos por tu biografía, por lo que has publicado, sabemos que tus padres cantan, ¿cierto? Tus hermanos, tu familia, pero ¿cómo fueron esos inicios tuyos como tal? Un momento, solamente déjenme hacerles una mención, Danilo o Andrés. Después de como 20 segundos, yo vuelvo a escuchar toda la conversación. En este momento yo estoy escuchando todo lo que se habló hace como 20 segundos atrás y fuerte, no es que se escucha bajito. ¿Cómo Me dices escuchan si ustedes ahí. por allá por su lado? Bien, bien, te escucho bien. Bueno, si algo se pudiera hacer ahí para que no se cause esta repetición, sería bueno. Yo nací en una familia eh, pobre, una familia de escasos recursos financieros. Mis padres, aunque eran cantantes, ellos nunca fueron cantantes profesionales, ni aprendieron tampoco de ningún profesional a cantar o a tocar o a escribir canciones. Ninguno de los dos escribió canciones. Papá escribió una canción muy bonita, pero fue la única canción que él escribió, pero él no tenía la capacidad de enseñarnos a nosotros cómo escribir una canción. Pero sí, recuerdo de niño, me encantaba y me hacía muy feliz escuchar a papá y a mamá cantar siempre. Papá siempre empezaba a cantar una canción y luego mamá entraba con la armonía. O mamá empezaba a cantar una canción, de esas canciones seculares, de esas canciones rancheras de Lorenzo de Monteclaro, de Vicente Fernández, de Antonio Aguilar, de los grandes, de la época de oro de la música de allá de México. Y eso a mí me encantaba, me hacía muy feliz. Entonces desde niños fuimos expuestos a cantar. Además, dos de mis hermanas mayores también ya incursionaban. Papá trataba de involucrarlas en la farándula, en una pequeñita ciudad donde vivíamos, en la ciudad de Mexicali, que es la parte norte de México, que es frontera con Estados Unidos, en la parte sur del estado de California, en los Estados Unidos. Y papá procuraba que ellas se involucraran en la música, en la farándula, hizo sus esfuerzos de darlas a conocer. Entonces, por el hecho de que él las estaba entrenando y enseñando, y mamá también, y de repente llegaban personas también que les ayudaban a ellas a cantar un poco, ahí a todos nos tocaba aprender un poco porque escuchábamos toda esa algarabía y toda esa música y todo ese cantar, y fue muy bonito para mí en la niñez. Eso fue la música eso fue lo que me enseñó a mí a amar la música y amar el cantar. Aunque como éramos tantos, Andrés, yo era el 10º de los 13, entonces Wow. uno esperando a que el sexto lo enseñaran y luego al séptimo lo enseñaran y luego al octavo lo enseñaran. Entonces uno así como que, ¿y cuándo me va a tocar a mí, no? No era fácil. No era fácil, pero yo era competitivo. A mí me encantaba. Yo tomaba la guitarra, yo escuchaba a mi hermano Nicolás, que era uno de los mayores que ya sabía tocar y le estaba enseñando a los menores. Como a mí no me tocaba, entonces él no me estaba enseñando a mí, pero yo veía y yo escuchaba. Y después de que dejaban las guitarras, yo iba y tomaba la guitarra y yo me ponía a hacer lo que él enseñaba. Después yo venía con mi hermano y le decía, mira, mira. Y le enseñaba lo que había aprendido, la bamba. Parurura, purura, para. Pero estás hablando de un niño de 10 años. No, pues, Paru, Y entonces mi hermano decía, ¿y eso quién te lo enseñó? Yo te vi enseñándoselo a Gilberto, mi hermano. ¿Y tú lo aprendiste solo? Le digo, sí, después de que ustedes dejaron las guitarras, yo la agarré y me puse a tocar. Eso lo hizo a él darse cuenta que yo, quizá en ese momento, que yo tenía un don, un dote especial, un don especial. Y me empezaron a dedicar un poco más de tiempo y de esfuerzo. Y por lo que te digo, ¿no? Porque yo era así desde niño, fui muy competitivo para estas cosas. Como era el 10º, tenía que luchar por mi espacio, tenía que pelear por mi espacio. Entonces, yo buscaba la manera y doy gracias a Dios que desde niño me brindó esa habilidad y me dio esa capacidad también para la música y para el canto. Entonces, esos fueron mis principios. En esa familia,
pobre Andrés, de mis padres Martín y María Medina, mi padre ya ha muerto, pero bendecimos a Dios porque él entregó su corazón un día a Jesús y él ahora está en la eternidad con Dios, esperando a que un día estemos juntos allá con él. Y Amén, doy amén. gracias a Dios por su vida, él ya ha muerto, mamá aún vive, tiene sus 88 años y doy gracias a Dios por ella, porque de ellos tuvimos ese bonito ejemplo y empezamos eh, a amar, a valorar el canto, pero siendo una familia pobre se tiene que hacer de todo, Andrés. Entonces, mis padres trabajaban en el campo, mis hermanas que incursionaban en la música, bueno, ellas andaban metidas en eso. Eh, Mis hermanos mayores buscaban trabajitos por aquí, por allá que hacer. De repente salía un trabajito, ir a trabajar, a recoger algodón en el campo y ahí íbamos todos, Andrés, todos, desde el más grande hasta el más chico, íbamos a ganar unos cuantos pesos mexicanos para poder ayudar a la familia si se pudiera. Ahí me disculpan, déjenme encender de nuevo la cámara que se apaga cada cierto tiempo. Creo que ahí estamos de nuevo. Disculpen. Y hacíamos, cada quien hacía su parte en medio de todo lo que, todo lo bonito, también estaba todo eso, ¿no? La carga de la necesidad que había en la familia. Pero así empecé. Después yo entrego mi corazón a Cristo a los 13 años de edad. Obviamente todo cambia en la familia, cambia el mensaje de nuestras canciones, cambia nuestra manera de vivir y sirviendo en la iglesia aprendí a tocar el piano, la guitarra, el bajo, la batería. Yo me dedicaba a atender los coros de la iglesia que en aquel tiempo, Andrés, eran los varones, las damas, los niños, los intermediarios, luego la juventud. Entonces a mí me tocaba atender a los 5 coros, siempre ensayarlos después de las escuelas dominical. Luego durante la semana, el martes a los niños, el jueves a la juventud y a los varones y damas, a los señores y a las damas el domingo típicamente después de la escuela dominical. Entonces, yo tocaba mucho, escuchaba mucho música, practicaba mucho con todo lo que yo tenía que atender de la música. Además, teníamos el culto de oración el lunes. Ahí estaba yo, para el ensayo de los niños el martes, luego el culto también de iglesia el miércoles, ahí estaba yo. O sea, músico de lunes a lunes, de domingo a domingo. A domingo, y en los domingos existía lo que se llamaban matutinos antes, Andrés. Hoy en día no sé si existen todavía, pero se levantaba uno a las 5 de la mañana para llegar a la iglesia a las 6. Alboradas, lo llaman acá en Bueno, Colombia. alboradas, entonces era alborada, luego la escuela dominical. Y después de la escuela dominical había que ensayar de nuevo a los varones, a las mujeres, a las señoras, a la juventud, a los intermediarios y a los niños. Y luego era ir a la casa, era ir a casa, prepararse uno, alistarse para regresar al culto a las 5 o a las 6 de la noche, para el culto de la noche el domingo. Era toda la semana. Y nunca faltaba algún culto regional el día sábado donde se reunían iglesias hermanas, iglesias amigas. Y ahí estábamos todos, mis hermanos y yo, atendiendo la música de cada uno de estos eventos que se llevaban a cabo. Excelente. Oscar, una pregunta. Sabemos que eres un gran compositor, pero ¿cuál fue esa de las primeras canciones que recuerdes que grabaste? De las composiciones, ¿cuáles fueron esas primeras canciones? La primera canción que yo escribí se llama El día que vine a él. Para ese tiempo, Andrés, yo ya hablaba más inglés que español. Yo ya llevaba 5 años viviendo acá en Estados Unidos y me afané muchísimo para aprender el inglés. Yo no sé cómo es que después de 5 años, después de yo haberme sumergido totalmente a aprender el inglés, que yo era el favorito de la maestra de composición eh, en inglés. Entonces yo ya hablaba y pensaba en inglés. ¿Cómo me empiezan a hacer a mí? El día que vine a él, para mí todo cambió, todo transformó Jesús y un canto nuevo puso en mí. Ahora Ahora canto para canto para él, él. canto de su magnitud y por siempre su nombre alabaré. Si yo ya llevaba 5 años hablando inglés, me había olvidado totalmente del español porque quería asimilar el inglés, la cultura americana para poder bendecir a mis padres. Estando en este país, yo quería crecer lo más pronto posible. Ese espíritu competitivo que te decía que tenía yo sabía que era la mejor manera de hacerlo. Y de repente empiezo a escribir esas canciones en español. He escrito más de 200 canciones y de esas 200 canciones,
2 de ellas solamente escribí en inglés, que fue Now I Love You More, y ahora hasta me cuesta mencionarlo. Now I Love You More, Esa fue en Corazones de Piedra, ¿cierto? es de Piedra, 1985, y la otra se llama I'll Never Be the Same. Esas fueron las únicas 2 canciones que yo escribí en inglés. Fue muy extraño para mí. Eh, Nunca fui a una escuela de música, nadie me enseñó cómo rimar 2 palabras, cómo estructurar una frase, la cuestión de métrica, la cuestión eh, de cuadratura, el tempo. Yo no sabía qué era tempo, Andrés, hasta como a los 35 años yo no sabía qué era tempo, yo no sabía cantar en cuadratura. Cuando mis hermanos y yo íbamos a empezar una canción, lo que uno hacía era mirar hacia el lado, hacia el baterista, y cuando él hacía así, ahí empezábamos todos. Las señas de los músicos. Las señas de los músicos. No, para nosotros no existía tal cosa como cuadratura. Entonces yo no aprendí de nadie profesional. ¿De dónde entonces me empiezan a nacer estas canciones? Además, la estructura de las canciones que después, con amigos profesionales, ellos me explicaban y me decían, Oscar, aquí lo que tú tienes es esto, y me explicaban. Pero yo de mí mismo, yo no sabía, yo no supe cómo, ni siquiera, ni cómo empezar, ni cómo terminar. La canción llegaba y me tomaba, me tomaba preso. O sea, ¿cómo se dice? Cuando se lo roban a uno, ¿cómo se dice? Um, ¿Cuál será la palabra? cuando los terroristas te llevan, hombre, ¿cómo se le Se dice? secuestran. Ajá. La canción me secuestraba. Ahora, una vez que me secuestraba, yo tampoco me quería salir del momento hasta que la canción nacía completa. Y las canciones nacían de 1 hora a 1 hora y media. La canción del misionero, 10 minutos. Y en 10 minutos tenía toda la canción sin ningún borroncito. Recuerdo bien que esa canción no le hice ninguna alteración, no le hice ningún cambio. Esa canción nace así, en 10 minutos. Y entre lágrimas, yo escribiendo lo que el Señor me daba. Misionero en mi canto, hoy me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí. Y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir por llevar la palabra a las almas perdidas. No, es excelente porque lo hablábamos en algún momento cuando empezamos a conversar acerca de la entrevista. Y es que muchas personas han sido tocadas con esas letras, y adicionalmente, aún después de que han pasado muchos años, siguen siendo de bendición. ¿Por qué no nos regalas alguna de esas canciones, Oscar? Deja cantarte un pedacito de esa, de Misionero. Misionero en mi canto, recuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí. Deja darme un poquito de reverb acá. Algún día voy a tener a Danilo acá conmigo para que él me maneje todo, todo esto. Misionero en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí. Y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir por llevar la palabra a las almas perdidas. Misionero en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí. Y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir. Misionero, no olvides que oro por ti. Excelente. Oscar, yo sé que han pasado muchos años y sé que las producciones musicales desde cuando empezaste ahora han cambiado mucho, ¿cierto? Muchísimo.
hay más tecnología, hay más formas de mostrar musicalmente, pero en tus inicios sé que muchos de los sonidos eran con un solo instrumento, ¿cierto? Fue que más adelante empezaste a tener ya músicos, Sí, claro, pero corazones de piedra. Dime, dime. no, sí, pero a lo que me refiero es cómo fue ese cambio y que tú dijiste, no, necesito ya hacerlo, porque obviamente supongo que llegaba un tiempo de cansancio musical, como cantante, y dijiste, no, voy a hacer el cambio porque lo requiero. Ahorita vamos a hablar de los cambios que has hecho en las producciones, de estas últimas producciones que han sido muy buenas, pero ¿cómo fue esa introducción a los nuevos cambios musicales? Lo que pasa es que eh, Corazones de Piedra, por ejemplo, Corazones de Piedra, la música que tú escuchas en Corazones de Piedra, eso, la intención de eso era que todas esas canciones yo las iba a presentar a una compañía disquera. Esa es la música que yo hice para mostrar. Eso era mi demo o mi maqueta. No sé cómo le dicen ustedes en Sí, Colombia. así es. Eso era mi demo. Eso es lo que yo le iba a presentar a las disqueras. Y cuando yo se las empecé a presentar a pastores amigos, a familiares, me empezaron a decir, Oscar, pero por qué vas a volver a grabar esto? Es hermoso. Ya nos toca, ya nos bendice. O sea, lanza esto, me decían. Y me empezaron a apresurar y a animarme a que yo lanzara esta grabación. Y yo decía, no, esto es mediocre. El pesar mío era lanzar algo, era algo así. No, yo no quería lanzar algo así, no era mi visión, no era lo que yo quería, pero el tiempo ha pasado, Andrés, y doy gracias a Dios que le hice caso a la gente, a mis amigos, a mis familiares. He aprendido esto a través del tiempo, que llega un momento en que la canción, en que tú tienes que soltar la canción, de la misma manera que tú sueltas a los hijos cuando ya son mayores y ya es tiempo de que se vayan y es tiempo de que empiecen a vivir su vida. Tú los capacitaste y ahora hay que confiar que ellos van a hacer su trabajo, van a hacer su labor y van a saber vivir la vida como uno les enseñó y como uno les instruyó, con sus errores y todo, pero lo van a hacer. Y de la misma manera el compositor tiene que aprender a soltar la canción. Llega un momento en que la canción empieza a cobrar vida por sí misma, el Espíritu Santo empieza a usarla para transformar vidas. Ya la canción ya no es tuya, te fue dada a ti, tú la escribiste, tú la lanzas, tú la manejas, tú la administras en el sentido humano. Pero el mensaje, Andrés, el mensaje es de Dios, el mensaje es del Evangelio de Jesucristo. Amén, así es. Tienes que soltar esa canción. Y yo escuchaba a aquella gente y yo decía, no, mi pesar era que la música no estaba donde yo quería que estuviera. Era mediocre, para mí todo era mediocre, porque yo lo toqué y yo sé que yo no sabía tocar. Toqué guitarras, toqué bajo, canté, hice armonías, toqué maracas, toqué cuerdas y violín. En el teclado tocaba las cuerdas, toqué el bajo, toqué algunas cosas de guitarra, eh, le toqué marimba, Corazones de Piedra, que fue lo que la hizo pegar mucho en Guatemala y Honduras, en Centroamérica, la hizo pegar mucho. Yo no lo hice porque pegara ahí, pero la canción pegó mucho precisamente por ese sonido de marimba que yo le puse a la canción de Corazones de Piedra y, y porque yo toqué todo, yo sabía que estaba mal tocado y yo no quería lanzarla así, pero se lanzó finalmente y ha venido a ser la bendición que ha venido a ser la meta final. Encontré una paz, escondida está mi vida en Dios, ¿quién como tú? Luego, entre ellas, escondida está mi vida en Dios. Volverá, la han cantado ranchera, la han cantado norteña. Hay un montón de estilos musicales que han usado para interpretar esa canción. Y Escondida está mi vida en Dios, también norteña, se oye lindísima. Eh, pero yo no quería lanzarla así. Y después de Corazones de Piedra se hace la primera producción ya totalmente en vivo, donde uso un productor y arreglista que se llamaba Stan Endicott, que fue uno de los pioneros de la música de alabanza en aquellos años 70, es cuando empieza la música de alabanza. Después nace la música de alabanza y adoración a mediados de los 80.
es otro estilo musical, y de ahí emprende más fuerte alabanza y adoración que solamente alabanza, que era como había empezado en sus principios, desde principios de los 70s. Bueno, Oscar, te quiero comentar, hay muchas personas que acá obviamente están viendo la entrevista que tenemos. Muchos de ellos no son cristianos, están simpatizando, están escuchando el Evangelio, están escuchando la doctrina. Pero hay una canción que cantamos mucho también en la iglesia y sé que muchas personas se llama Búscale. Ajá. No sé si de pronto es posible. ¿Quieres que te cante un pedacito de esa? Sí, un pedacito o Échale la, toda. échale la moneda a la rocola. Un segundo. Bien pudo hacer, debo correr. Qué bonito es el amor. Ya pasamos ahí. Ahí está, búscale. Búscale. Búscale ahora que hay tiempo. Todo ese arreglo musical, todo el concepto, Sí. eso fue mío. El arreglista solo reproduce lo que yo le doy a él. Si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás. Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, su llorar va a ser en vano. Si él viene y tú listo no estás. Búscale, para ti amigo, búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con él. Tremendo mensaje tiene esa canción. Esa fue Vigente aún. 1994. Hace poquito. Soy del otro siglo, digámoslo de una vez. Soy del siglo pasado. Oscar, bueno, sé que durante todo este tiempo han pasado cosas muy buenas, pero también en tu vida han pasado cosas que nadie quisiera pasar, ¿cierto? Y sé que un tiempo donde estuviste muy enfermo, el tema de la médula espinal, y quisiera que nos contaras cómo fue eso y cómo Dios ha hecho la obra y la sigue haciendo, pese a los pronósticos médicos. Es bien larga la historia, pero se las voy a hacer bien corta para que vean en unos 2 o 3 minutos. Les voy a contar todo lo que me ha pasado y cómo Dios ha sido fiel conmigo, como Él es con todos y cada uno de sus hijos. En el año 1998 yo empiezo a sufrir dolores. Un dolor que me aparece en la espalda, no lo saben diagnosticar, lo diagnostican como un dolor de espalda solamente. Me empiezan a dar pastillas, antiespasmos musculares, pastillas para el dolor, y empiezo una travesía triste porque cada cierto tiempo me venía el dolor, especialmente en las épocas frías del año. Y déjame quitar el river aquí para que se escuche más bonito. Durante las épocas frías del año me venía esos dolores, nadie entendía por qué. Llegó el día, Andrés, en que tuve que rentar una cama de hospital para poder atenderme, poder levantarme,
perdón, porque era difícil levantarse uno de cama con esos dolores tan fuertes. Entonces aprendí a tenderme así y a rentarme cama de hospital para poder levantarme con la cama automática, ¿no? Llega el día en que presento unos síntomas donde yo siento como que me meten un alfiler a través de mi espalda en carne viva. Siento aquel dolor que me hace incorporarme en la cama, luego empiezo a sentir un ardor que corre por mis hombros y hasta la punta de los dedos de mis manos. Yo te juro, te aseguro que en ese momento yo pensé que quizá estaba en una visión, pero pronto me di cuenta que no. Mi esposa se despierta, me dice, ¿qué te pasa? Yo le explico lo que me está pasando, le digo, siento que me estoy quemando por dentro. Aquello se fue reduciendo poco a poco hasta que finalmente yo digo, bueno, voy a dormir y mañana por la mañana voy al doctor. Fui al neurólogo. Él inmediatamente que ve mis síntomas me dice, tenemos que enviarte a hacerte unas tomas de resonancia magnética. Voy y me hago las tomas de resonancia magnética. Descubren un tumor en mi médula espinal a la altura de la cervical, entre las vértebras C4 y C7. Era un tumor que medía 3 centímetros de largo por 1 de diámetro. Y aquel neurólogo, cuando él me dio la noticia de lo que habían encontrado, me dijo, no hay nada que se pueda hacer por ti. En ese mismo instante me sentía morir, pasé gran angustia, gran miedo. Hubo noches en que pensé mejor morir, mejor quitarme la vida, porque yo no quería morir de una muerte lenta. Yo en mi mente, y a veces cuando lo platicaba con mi esposa, le decía, yo hubiera preferido que me hubiera atropellado un auto y me hubiera quitado la vida, a estar pensando en morir una muerte tan lenta de esta manera. Eh, Tenían el temor de que había tumores en mi cerebro. También se hablaba de una posible esclerosis múltiple. Gracias a Dios tampoco fue eso. Pero el hecho de que había un tumor dentro de mi médula espinal y que era, como me lo dijo el doctor, no hay nada que se pueda hacer, es imposible operarlo. Yo le recuerdo haberle preguntado, ¿es cáncer? Y él me dice, Oscar, es que en el caso tuyo no importa que no sea cáncer. Es que no se puede llegar y no se puede sacar el tumor donde se encuentra. Terminarías paralítico, terminarías cuadraplégico. Eh, entonces, recuerdo bien haber pensado en las palabras que él me dijo, cuando él me dice, no hay nada que se pueda hacer por ti, si acaso te pudiéramos atenderte con eh, quimioterapia o radiación, pero eso lo único que haría sería retardar eh, lo inevitable. En el caso mío era quedar paralítico, luego cuadraplégico y finalmente era cuestión de solo esperar la muerte. Dile. El Señor nos lleva con un neurocirujano, perdón, reconocido mundialmente al Hospital John Hopkins en el estado de Baltimore, en la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland. Ahí me operan, aquel neurocirujano me dijo, tendremos que abrir una herida de 8 pulgadas, que son 12 centímetros aproximadamente, en tu nuca, 12 o 13 centímetros. Tendremos que remover 10 huesos de la columna, abrir la médula al centro, una herida de aproximadamente 5 centímetros. En ese momento visualizaremos el tumor. Si se puede remover, intentaremos removerlo. Si no, lo único que podamos hacer es cerrarte. Y entonces en ese momento, Andrés, lo único que me quedaba era las palabras del neurólogo. Iba a ser cuestión solamente de esperar la muerte. Pero esa misma operación, me dijo el neurocirujano, puedes quedar igual, puedes quedar paralítico, cuadraplégico o morir. Y él me pregunta al final de explicarme la situación, me dice, ¿todavía quieres ser operado? Y yo le digo, sí, ustedes hagan su parte y dejen que Dios haga la suya. Ujú. Yo fui operado el 27 de febrero del año 2005 y salí del quirófano. Fue una operación exitosa. El neurocirujano había dicho que yo tardaría de 4 a 8 semanas para aprender a caminar de nuevo. Yo salí caminando del hospital a los 14 días. Y bendigo a Dios por esa gran victoria que Él dio a mi vida. Hubo un
montón de gente orando por mí, emisoras, amigas del ministerio, iglesias, amigas del ministerio, mis padres oraban, mi esposa, mis hijos oraban, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, y yo bendigo a Dios por toda esa cobertura de oración que hubo. Estoy seguro que eso movió la mano de Dios, que la mano de Dios estuvo ahí en el quirófano, y no solamente salí con vida, sino con todas mis funciones motoras intactas. Y doy gracias a Dios porque después del año 2005 han pasado 15 años. Aquí estoy con vida, dándole la gloria a Amén, Él, amén. con salud y pudiendo viajar y pudiendo realizar todo mi trabajo. El neurocirujano me había dicho que yo no podría volver a tocar el piano y aquí estoy esta noche compartiendo las canciones, tocando yo mismo el piano. Me dijo, no vas a poder tocar la guitarra ni el piano porque el tumor se encuentra colocado donde se controlan los movimientos finos de los dedos de tus manos. La sensibilidad. La sensibilidad y el dolor va a ser mucho. No vas a tener la habilidad de poder presionar las cuerdas sin que te produzca un gran dolor. Y yo toco guitarra, Andrés, aunque ya no tan bien como antes, porque sí se ha perdido sensación en estos 3 dedos y en estos 2. Entonces eso me dificulta, pero igual todavía la puedo tocar como para acompañarme una canción yo mismo aquí o como para acompañarme una canción aquí al estar con ustedes. Pero si notaste, yo sé que tú como pianista notaste los errores. ¿Por qué? Porque ya mis dedos, si yo no estoy viendo, ellos no saben exactamente dónde deben de estar y los errores se me dan mucho, mucho más fácil. Pero bendigo a Dios por este milagro que hizo en mi vida. Y luego después de eso, Andrés, perdón, eh, en el año 2007 tuve que entrar a un centro de rehabilitación para que me ayudaran a librarme de una adicción médica que me había sido causada por los mismos medicamentos que me dieron después de la operación a la médula espinal. Luego en el 2009 un cáncer del riñón izquierdo, era un tumor canceroso que medía 2.8 centímetros. Lo encontraron a tiempo, lo remueven, me salvan el riñón, bendito sea Dios, y en este momento estoy completamente libre de ese cáncer. Los cánceres del riñón, si no se encuentran a tiempo y cuando ya finalmente han causado síntomas, la persona muere muy rápidamente. Yo doy gracias a Dios que este tumor se encontró de una manera milagrosa. Cuando yo estaba Amén, pasando así un es. cálculo, cuando estaba pasando un cálculo, tenía una piedra en los riñones, precisamente, que pasaba por los riñones, y cuando me hacen la tomografía, descubren el riñón, el tumor en el riñón, de 2.8 centímetros solamente, me salvan el riñón, estoy libre de cáncer. Luego en el 2012 me hacen una operación del apéndice, salgo también bien de esa operación. Dios me libra de nuevo de una operación. Luego, en el año 2014 me hacen una biopsia de la próstata porque había sospecha de que posiblemente había algo, posiblemente un cáncer. Hacen la biopsia de la próstata, todo salió bien, pero al siguiente día yo estaba convulsionando de fiebre a las 5 de la tarde del siguiente día. Caigo en el hospital, en emergencia del hospital, desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana para salvarme la vida. Estuvieron ahí especialistas, Wow. enfermeras, doctores, doctoras. Era aquel tiempo, Andrés, en que hubo la pandemia del Ebola. No fue pandemia, pero el ébola. El eh, ébola, sí. ¿Te acuerdas? Te acordarás que Sí, sí. también nos dio un buen susto. Y bueno, de inicio pensaron que yo posiblemente estaba infectado del ébola por la manera que convulsionaba y por la fiebre, y a mí me trataron como un caso de ébola. Pero después resultó ser que no, era una consecuencia de la biopsia de la próstata que había introducido la bacteria del E. coli en mi sistema circulatorio y se estaba comiendo los glóbulos. Tenían de 6 a 7 horas para salvarme la vida y bendito sea Dios que me salvaron la vida. Y finalmente a las 7 de la mañana ya me sacan de emergencia y me colocan en cuidado intensivo donde pasé 4 días y 4 noches. Al quinto día, Andrés, cuando ya finalmente la bacteria había cedido bastante, me iban a enviar a casa ya con unos antibióticos solamente para terminar el tratamiento. Llama el neurólogo, el urólogo que había hecho la biopsia de la próstata y me da la noticia por teléfono
y me dice, se encontró cáncer en tu próstata, tienes que venir a hablar conmigo para ver qué es lo que procede. Finalmente me operan de la próstata, se hace lo que se llama una prostatectomía radical. Bendito sea Dios que encontraron el cáncer muy a tiempo, encontraron cáncer que era no tan agresivo, encontraron cáncer que era muy agresivo, y yo doy gracias a Dios que lo encontraron y finalmente salí con todo bien de esa operación y bendito sea Dios, estoy completamente libre de ese cáncer también. Luego, más adelante, me encuentran un quiste, ya en estos años, el año pasado, me encuentran un quiste en el páncreas, un quiste que puede convertirse, hay quistes que no se convierten en cáncer, este quiste es uno de esos que se puede convertir en cáncer, y entonces estoy en un chequeo continuo, pero ya para este tiempo, bueno, le acaban de hacer una biopsia, es benigno aún, pero se tiene que operar. La operación del páncreas para remover un tumor del páncreas es sumamente difícil y es una operación peligrosa, pero se tiene que realizar. En el nombre del Señor lo haremos y saldremos victoriosos una vez más. Luego también se encontró una masa en la vejiga, le hicieron una biopsia y también para la gloria de Dios puedo reportar que no hay cáncer ni en el quiste pancreático ni tampoco en la masa de la vejiga. Todo esto desde el 2005 para esta fecha. Dios ha estado conmigo, nunca me ha dejado solo, nunca me ha desamparado. Las finanzas del hogar también, aunque hubo momentos difíciles, pero gracias a Dios el Señor sabe no solamente restaurar nuestra salud, pero también restaura nuestras finanzas para que podamos continuar con este maravilloso trabajo que el Señor nos ha mandado a hacer a cada uno de nosotros. Y yo estoy feliz de servir al Señor, de seguir entregándole mi talento, mi tiempo, donde quiera que el Señor me necesita, ahí estaré para seguir llevando el mensaje del Evangelio de Jesús. Y seguiremos orando, Oscar, porque Gracias. sabemos que así como en el año 2005 Dios te libró y muchas personas, como tú lo dijiste, estuvieron orando en Colombia, en todos los países de América, en Estados Unidos y en muchos otros, porque hay que decirlo, Dios te ha usado y se ve reflejado en la gente que tiene, la que te sigue, las personas que están ahí, y es muy importante saber eso. Te contaba ayer en las pruebas que hacíamos que muchas personas acá en Colombia, cuando se enteraron, estuvieron muy pendientes de eso, preocupados. Y bueno, entre ellos mi familia, mis padres. Tengo un primo que siempre en la familia lo recordamos porque cada vez que había un evento, cada vez que había algo, cantaba una canción de Oscar Medina. Entonces lo digo porque ha sido referente para muchas personas. Para mí, especialmente también en mis épocas que empecé a tocar piano, y así ha sido para muchos, para muchos. Ayer me decías, no eres tanto pianista, pero la verdad fuiste inspiración para muchas personas. Entonces, digamos que todo esto que buscamos desde la escuela, desde lo que venimos haciendo, es que la gente entienda de que la inspiración puede llegar desde cualquier lugar y muchas personas, aún sin saberlo, siguen siendo inspiración, así como lo eres tú, Oscar. Quisiera que tocáramos un tema que lo hablamos cada vez que hemos conversado, y es de las nuevas producciones, de los cambios musicales que se han hecho, de una ricura musical, porque lo puedo decirle a los músicos que nos están viendo, no tiene cualquier músico, tiene músicos muy buenos en estas producciones y se ven reflejados en la calidad. Entonces, no sé, Oscar, si de pronto empezamos con algunas de las canciones, ya me dices cuál, y hablamos de todo eso. Empecemos con Marinero. Perfecto. Y la Marinero, están pidiendo ahí Marinero la se gente que está conectada. en... Y también quiero pedirle disculpas a Danilo que él me decía, hermano, ya te saliste de la sesión y no le ponía atención, pero finalmente pude leer su mensaje y darme cuenta. Déjame encontrar la canción Marinero, aquí la tengo, aquí la tengo, aquí la tengo. Acabo de hacerle una masterización que me ha gustado mucho, Andrés. Le hice mi propia masterización a las... Excelente. Aquí les va, hermano mío, Marinero. Marinero Remaster, tiene que decir. ¿Dónde está? Denme un segundo, es que estoy muy lejos.
Oscar Medina canciones, aquí está, ok. Ah, no, fueron las pistas las que yo mastericé, porque las pistas nunca se ven masterizado. Entonces aquí vamos a escuchar parte de la canción Marinero que fue producida por Mauricio Guerrero, premiado, ganador de Grammy, por una canción que él le produjo a Shakira. Y Jaime Siero, arreglista, un gran maestro de la música. Él me ha hecho 4 producciones, entre ellas Marinero, la de Marinero, luego vino Pensando en ti, que fue la número 9. Luego esta nueva grabación, la más reciente, Muestra su amor, y una más que está por salir. En cuanto la tengamos lista, nosotros les avisamos. Aquí les va un pedacito de la canción de Marinero. Una nota más, esta grabación fue Marinero, las cuerdas fueron grabadas en Italia. Sí, me dijiste. En una iglesia del siglo XII, utilizando la estructura del edificio para reproducir, para dar el reverb, para dar el eco que las cuerdas necesitan. Y lo que estás escuchando es un sonido natural, sin efectos de las cuerdas. Luego, la mezcla, Andrés, me encantó que pudimos ir a mezclar al estudio donde grabó y mezcló Michael Jackson la grabación de Thriller. ¿Te acuerdas de la grabación? Sí, correcto. Bueno, ahí grabó él, su productor fue Quincy Jones. Sí. Ahí llegamos nosotros con un presupuesto obviamente muy, muy bajo, pero llegamos ahí porque yo sabía que ahí es donde nos iba a dar el mejor sonido. Mauricio Guerrero estuvo totalmente de acuerdo y llegamos hasta ahí, y de ahí sacó Mauricio este bellísimo sonido que logramos ahí en ese estudio de Westlake Audio. Cuando las olas vienen y golpean tu barca y el viento del huracán desvía tu navegar, cuando la luz del faro no se alcanza a mirar, recuerda, marinero, quién es tu capitán. Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo, la brújula consulta sin poder acertar, piensas que no podrás llegar al puerto seguro, quizás te has olvidado quién es tu capitán. Tu capitán, tu capitán. Confía, marinero, dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Capitán marinero es Jesús el Señor, recuérdalo, recuérdalo. Esa parte es bellísima. Y la verdad se siente la sensibilidad que se le quiso poner al tema con las cuerdas. Escucha esto, Andrés. Eso es el preludio de la canción Dios te bendiga América. Músicos que fueron músicos de Phil Collins. Escucha. Déjame subirle el volumen de nuevo.
genera mucha paz, genera demasiados sentimientos. O sea, los produce, los produce. Poco usado, muy poco usado en nuestra música cristiana. Y luego, escuchemos un pedacito de Contraviento y Marea, porque vale la pena, porque todo eso sí fue la que fue más acústica que todas las demás. Empezando por el piano. Ah, no, ese piano es el Yamaha, el Motif. El Motif. El uso, lo que pasa es que yo di la orden de que no se podía cuantizar. Yo no sé si tú te acuerdas que al principio se cuantizaba mucho. Y yo a Jaime Siero, yo le dije, aunque él es un excelente arreglista, yo sé que lo más seguro es que yo no tenía que decirle, pero yo sí recuerdo haberle dicho, no se cuantiza nada, ni batería, ni nada. Y con la exactitud que él toca el piano, es lo que le hace sentir, además la magistral de Mauricio Guerrero, de la manera que él mezcla, y hacer sonar un piano de un teclado, así como lo hizo él. Ahí tenemos percusión de Luis Conte. Luis Conte grabó como 8 o 9 diferentes canales para darnos toda la percusión. Por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad. Escucha esta gran verdad. Toda la sección de vientos en vivo, fabulosa. Y más adelante viene la parte hablada Por América Latina. y un montuno maravilloso. Y si andas se nos unirá. Es antes de la parte hablada. Perdona que haga esto, pero No. es que vale la pena. Que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Es antes de la parte hablada. En tu corazón. Ay, despierta humanidad. Escucha esta gran verdad. Muy latino, muy latino. Si aceptas a Jesús en tu corazón. Brutal, o sea, fantástico, fantástico. Es importante resaltar para muchas personas que de pronto Luis Conte es un gran percusionista, y me corrige el maestro Oscar, pero ha tocado ha participado con grandes artistas como Eric Clapton, Madonna, si no estoy mal, Carlos Santana, ¿cierto? Y entre los más jóvenes, Cristian Castro, Luis Miguel, es uno de los grandes percusionistas y él estuvo ahí, además cristiano, ¿eh? Así es. Y hermoso escuchar las conversaciones entre él y Mauricio, que Mauricio en ese tiempo todavía no servía al Señor y después él también se entrega a Cristo y fue algo maravilloso. Toda una familia que sirve al Señor, es hermosísimo verlos servir al Señor. Toda esta grabación de Marinero, si esa grabación no hubiera sucedido, yo ya no quería grabar más. Yo estaba cansado, yo ya estaba cansado de la manera que estábamos produciendo las grabaciones. Entre Miguel Ángel Provenzano y yo hicimos 4 grabaciones juntos, desde la grabación del Amor, hermano mío, más bien dicho, desde Si Tienes Fe, fue Si Tienes Fe, hermano mío, luego vino Camina Conmigo Jesús y después la final fue No Andarás en Soledad. Esas 4 grabaciones las hicimos entre él y yo. Tanto él como yo decíamos que ya habíamos dado todo, creativamente ya habíamos dado todo. Y él mismo me dijo, Medina, quizás es tiempo de que te vayas a buscar a otro productor o otro arreglista. Hemos dado todo lo que hemos podido dar y yo fui y no encontraba hasta que finalmente di el Señor me lleva más bien con Mauricio Guerrero y Mauricio me consigue en interesar a Jaime Siero a que él hiciera los arreglos y de ahí nace esta grandiosa producción de Marinero. Bueno, luego llegan otros músicos muy buenos en otras producciones como Ramón Estagnaro, ¿no? Ah, sí.
Después de la grabación de Marinero, es cuando yo caigo enfermo, se empezó a hacer la grabación de Muestra su amor. Muestra su amor no se iba a poder lanzar porque entonces me encuentran el tumor canceroso en el riñón izquierdo. Yo no quise lanzar la grabación de Muestra su amor porque además de ser muy cara, era otra visión, para mí era otra visión. Esa grabación yo la hice para los Andreses, yo la hice para los estudiantes de la Escuela Virtual de las Américas, yo lo hice por si la música cristiana un día se usa para empezar a enseñar composición en serio en las universidades cristianas y para que si de aquí a 100 años, Andrés, Escuela Virtual de las Américas es una gran universidad allá en Colombia y que de aquí a 100 años puedan tomar la grabación Muestra su amor y decir, vean muchachos, Vean cómo se hace. vean cómo se hizo en aquel tiempo, con la tecnología tan pobre, van a decir, de aquí a 100 años van a decir, con esa tecnología tan pobre que tenían ellos, y miren lo que estaban realizando en ese tiempo. Yo lo hice con una visión totalmente diferente, además la hice también con el corazón de que esta era mi ofrenda a Dios. Y yo quería que mi ofrenda fuera como la ofrenda de Abel, por todo lo que él había hecho por mí, porque él había sido fiel conmigo, porque él me había protegido, porque me había sanado, porque me había guardado. Entonces esta grabación yo no la quise ni manchar con la noción de que la iba a promover para darla a conocer, ni que la iba a requete vender, o que iba a contratarla, o que quería que tuviera éxitos. No quise nada de eso para esta grabación, por eso se lanzó así muy calladamente. Se hizo algunos esfuerzos, obviamente porque se tiene que lanzar la grabación, pero no la dejé entrar en el rollo del mercado. Hermano, ¿cuál es el éxito? No, esta grabación no es para éxitos. Hermano, nosotros se la promovemos. No, esta grabación no es para promoverse. Esta El grabación es mensaje. para bendecir. Escuchen los mensajes, compartan los mensajes. Y lo hice, te digo, con una visión totalmente diferente. Ahí toca Ramón Estagnaro, Ramón Flores, que es un gran trompetista, y todos aquellos que le acompañan siempre para tocar junto con él. Todos los nombres de ellos están ahí en los créditos, en la portada de mi grabación. Jaime Ciero, obviamente, tocando la mayor parte de los instrumentos y escribiendo partitura. Andrés, era una de las cosas que me fascinó siempre de él. Cuando viene el músico, él le da la partitura para que el músico toque el arreglo que él ya ha definido para la canción. Nada de Marinero, ni de Pensando en ti, ni de Muestra su amor, con la excepción de un gran guitarrista, que en este momento se me olvida el nombre, pero ya me voy a acordar. Creo que era Tim Hayes, no me acuerdo, pero no me acuerdo bien. Porque él recién había salido de tocar guitarras para American Idol. Entonces hay que mostrar un respeto, Andrés, tú lo sabes. Así es. Dar un cierto respeto a los que se han ganado esa posición. Y Jaime dijo, no, a él lo vamos a dejar que haga ese requinto sin decirle nada. Ya después, todo lo demás sí, se le dirigió, pero ese solo de guitarra que aparece en Muestra su amor, a él se le da rienda suelta, que él toque lo que él desea tocar. Bueno, hay una canción de esa producción, si no estoy mal, que empieza, y te lo decía cuando lo hablábamos, que lo transporta a uno, que lo lleva a uno, a imaginarse, y eso es lo bonito de la música, para las personas que nos están viendo. Sé que hay cantantes, músicos. Saludo también a mis padres que me están viendo en este momento, y a muchos amigos. Y cuando un músico logra eso, de que a través de la música se transporten las personas, está logrando algo claro, porque ya el mensaje va a entrar mucho mejor. Entonces, no sé si nos puedes hablar, Oscar, de esa canción. Sí, claro. Esta canción empieza como una balada romántica. O sea, todo para mí lo escribía y todo me sonaba a balada romántica. El estilo musical. No por su mensaje, sino por el estilo musical. Pero en esta grabación de Muestra su amor, yo le dije a Jaime, tú tienes rienda suelta. Lo único que te pido es que me trates cada frase como una imagen de película. Imagínate que estás escribiendo para una película.
Tú vas a escribir lo que la canción te dicta, tú vas a arreglar lo que la canción te dicta. Yo no te puedo decir cómo hacerlo, yo solo te estoy dando esa regla como principio. Desde ahí vamos a partir, porque nuestras canciones son relatos, nuestras canciones son historias, nuestras canciones son testimonios, nuestras canciones son para hablar a la humanidad. Entonces, de la misma manera, yo le dije, recuerdo haberle dicho, de la misma manera que la música en la película te hace sentir emociones, apaga la música de la película y la película toma un rumbo totalmente diferente. Entonces, en una canción que tú no buscas que sea un éxito, tú quieres que esa canción entonces se convierta en un instrumento transformativo, en un instrumento que transforme, y necesita tocar el alma. Para eso entonces hay que darle un tratamiento parecido a cuando se están haciendo los arreglos, el score musical, el arreglo musical para una película. Sí, eso. Y de ahí nace esta canción que se llama El Sacrificio. Es el Padre, Dios el Padre, hablando a su Hijo Jesús, cuando Jesús oraba en el Getsemaní, diciéndole al Padre, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Y nunca antes se había pensado o se había explorado o se había expresado qué es lo que el Padre podría haber estado diciendo en ese momento. Se saben las palabras de Jesús, pero lo único que sabemos es que un ángel descendió para consolarlo mientras que oraba, pero no se sabe nada de lo que el Padre pensaba o lo que el Padre sentía. Y en esta canción hay un diálogo del Padre hacia Jesucristo, su Hijo. Aquí va. Te vi llorando triste, solo y desconsolado. Te vi llorando solo y con mucho dolor. Me conmovió hasta el alma verte tan quebrantado, pero en aquella hora solo un ángel pude enviar a tu lado. La hora había llegado, el momento más amargo, y ya nada podría detener ese plan. Tendría que dejarte como a un desamparado, pero era necesario que tú dieras tu vida para salvar al humano. Pero ahora aquí estás, sentado. Ahí están los cuernos franceses. Cordero inmolado, venciste a Satanás y a la fría muerte tú has derrotado. Es un bajo, el bajo es un bajo de sintetizador del Moog. ¿Te acuerdas del Moog? Sí, correcto. El abogado, consejero y gran pontífice, por tu sacrificio, Jesús, se borran pecados. Pero ahora aquí
estás, sentado a mi diestra, Cordero inmolado. Venciste a Satanás y a la fría muerte tú has derrotado. Y de la humanidad tú eres el abogado, consejero y gran pontífice. Por tu sacrificio, Jesús, se borran pecados. Ahí cuando yo empiezo a escuchar ese requinto de guitarra, me imagino yo un video musical. El Padre sentado en su trono, el Hijo sentado a su diestra, su lado derecho, y un ángel volando alrededor del trono, tocando la guitarra eléctrica, haciendo ese requinto delante del Padre y delante de Jesús, por la victoria, por lo que dice el Padre. Pero ahora aquí estás, sentado a mi diestra, Cordero inmolado. Venciste a Satanás y a la fría muerte tú has derrotado. Y de la humanidad tú eres el abogado, consejero y gran pontífice. Por tu sacrificio Amén, amén. se borra pecados. Tremenda letra, tremenda letra. Y rescató algo que lo hemos hablado en las conversaciones, y es rescatar el mensaje de la Biblia, de la Biblia. Y aquí quiero hacerte una última pregunta, Óscar, porque yo sé que ya ha transcurrido el tiempo. Y es, ¿qué consejo tú le podrías dar a estos músicos? Porque los hay, como dice por ahí un dicho, que los hay, que prefieren más la fama, la gloria propia, que darle la gloria a Dios. Y están, lastimosamente, hay que decirlo, entre el gremio cristiano, dicen ellos, pero que sus letras reflejan algo totalmente diferente. ¿A qué le podrías decir a esos jóvenes compositores, a esas personas que están ahí en sus casas, que de pronto les da como miedo expresar lo que sienten, desde tu experiencia? Porque muchas veces no se trata de palabras bonitas, sino de pronto de palabras sí, bonitas o arregladas, sino que nazca del corazón, que lo hablábamos inicialmente. Así es, hay que entender dos cosas. Existen los compositores líricos, ¿cuál es la otra palabra que se usa para los que no fuimos a la escuela? Empíricos. Empíricos o laicos, también se usa, creo, Sí, la así es. laicos. Y están aquellos compositores que estudiaron para poder escribir canciones. Luego están los que somos cantantes empíricos y luego los que fueron cantantes porque aprendieron, los músicos empíricos y los músicos que aprendieron música. Ninguno ni otro son más grandes delante de Dios. Ninguno de los dos Dios va a usar más porque a Él le gusta más esto o a Él le gusta más lo otro. A Dios, la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y para Él, lo que a Él le sirva para alcanzar al perdido, Él lo va a usar. Entonces Él va a usar a todo aquel corazón que esté dispuesto para servir a la humanidad, y ahí entonces Dios deposita de su amor, de su gracia, de su bendición, para que seamos canales de bendición a mucha otra gente. El asunto de la fama, no ha faltado quien me ha criticado a mí, Andrés, porque piensan que yo me la doy de famoso. Los que me conocen bien, los que saben del trabajo que hacemos benéfico, a la par de muchas obras benéficas, muchas organizaciones benéficas, el trabajo que hemos hecho a la par de emisoras para ayudarles a levantar emisoras, para ayudarles a pagar antenas. Cuando se levantan las grandes cadenas de televisión, ahí hemos estado en sus principios para ayudarles, para aportarles. Nuestro talento les ha aportado mucho, nuestras canciones, todo lo que les grabamos de material, ahí ha estado siempre para apoyar sin cobrar un centavo de regalía nosotros y sin cobrar ni un centavo de nada. Entonces mucha gente no se da cuenta de todo eso. No ha faltado quien también se piense que Óscar Medina es un famoso.
cuando a mí la emisora cristiana me hacía la pregunta, ¿qué hace Oscar Medina con la fama? Yo les decía así, yo no soy el famoso, ese es el asunto. Yo siempre entendí que yo no soy el famoso. Aquí el famoso es Cristo, número uno. El evangelio del cual yo canto nace de su nacimiento, de su vida, que cuando él anduvo aquí en la tierra, y de su muerte en la cruz. Todo eso es parte de lo que Jesús hizo cuando anduvo en la tierra. No es mi evangelio, son las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo. Entonces, yo escribo canciones que me son inspiradas por Dios además, pero yo soy el instrumento, a mí me toca administrarlas, a mí me toca administrarlas bien, administrarlas bajo las leyes terrenales, también hacer uso de todo lo que se me provee para poder manejarlas bien aquí en esta tierra. Pero la canción no es mía, el mensaje no es mío, el mensaje viene de parte de Dios y de parte de Jesús. Lo tengo que entender de esa manera. También tengo que entender lo que te decía al principio, que uno tiene que aprender a soltar las canciones. Tiene uno que aprender de la misma manera que Juan dijo, el evangelista Juan. Cuando ya empezó a anunciar acerca de Jesús y que vio que Jesús ya empezaba a aparecer entre las personas, él decía, a mí me toca menguar. Me toca hacerme menos. Porque Él es el importante. Él es el Cordero divino de Dios que quita el pecado del mundo. Llega un momento en que la canción se hace mucho más grande que nosotros. Canciones como El poder de la oración. Escondida está mi vida en Dios. Búscale. Entre otras, Marinero. El amor llegó. El amor. Jesús secó mis lágrimas. Y uno como compositor y creador, uno tiene que hacerse para atrás. Y dejar que Dios haga, que el Espíritu Santo haga lo que Él quiera hacer con estas canciones. Uno las administra como el administrador de ellos. Recuerden que cuando Dios da talentos, y lo muestra Jesús en su parábola, en su enseñanza, cuando Dios da talentos, al que se le da el talento le toca manejarlo y manejarlo bien y duplicarlo y hacerlo prosperar, porque eso es algo bueno delante de Dios. Entonces se nos da a nosotros el lugar para que nosotros seamos los que las administremos, pero no debemos de ser la piedra de tropiezo, no debemos ser aquellos que detengan la canción de viajar por el mundo, de viajar por los pueblitos, por los ranchos, por las regiones indígenas, por las montañas, por donde quiera que sea. Un día, allá en Chile, en la ciudad de Los Ángeles, en Chile, en la emisora de onda corta, me llevan para escuchar que el programador iba a lanzar una de las canciones de mis padres. Mis padres ya estaban ancianos. Cuando ellos hicieron esta grabación ya estaban viejitos. No tan viejitos, pero sí, o sea, ya estaban ya llegando a los 70 años cada uno de ellos. Y aquella canción que escuchamos ahí en la radio, me dijo el hermano, aquí la gente llama, la gente de las montañas, donde quiera que llegue esta señal de onda corta, sus papás son favoritos de la gente aquí. Entonces, no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con el mensaje de las canciones que bendicen, que edifican, que sanan heridas del alma, que traen salvación a muchas vidas, que sanan hogares, que sanan relaciones entre padres e hijos, relaciones entre las parejas. Estas canciones dadas por Dios, por su mensaje, no solamente de la Biblia, sino por el mensaje evangelístico que traen, tocan vidas, transforman corazones. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hacernos menos para que la canción y el mensaje de la canción sea más. Y ahí es donde la gloria se va para Él. Porque no es suficiente, Andrés, no es suficiente aprender a decir, sí, gloria a Dios, sí, hermana. Hermano, qué bonito canta, qué bonito. Sí, gloria a Dios. No es solamente decirlo, sino entenderlo bien, asimilarlo bien, tenerlo bien claro de que nosotros solamente somos servidores de Él, porque somos embajadores de Él, solo somos portadores de los mensajes que Él nos ha dado para dar a esta humanidad. No, y la verdad, tus letras, Oscar, y lo hemos venido hablando, han sido de mucha inspiración. Si nos pudiéramos sentar, todos los mensajes que están llegando y que la gente escribe han sido de bendición. Y en algún momento creo que te lo conté, que para nosotros, y bueno, se ha hablado,
pronto en algún momento poder tener un curso, un diplomado de cómo escribir canciones, de composición. Y sé que si Dios lo permite, si pudiera hacer, sería muy bueno. De entrada te digo, se te volvió ahí la imagen, por si de pronto puedes volver a acomodar ahí mientras sigo hablando, pero se lo decimos a las personas que nos están viendo y nos están escuchando perfecto, de que cuando hay una inspiración y esa inspiración es Dios, pueden ocurrir muchísimas cosas. Sí. Es no perder el foco, no perder el objetivo, el objeto de nuestra alabanza, como lo dice la Biblia, que el objeto de nuestra alabanza es Él. Siempre ha sido Él y seguirá siendo Él. Alabanza es una cosa, Sí, cantar canciones es otra cosa. Por esta razón, yo vengo de la escuela, digamos, de la escuela de música cristiana desde los años, yo empecé en la iglesia en el año 75, me entregó a Cristo. Para el año 80 yo ya había atendido la música de la iglesia y no se hablaba de alabanza, se hablaba de himnos, porque existían himnarios. sí, correcto. Entonces, como cantantes cantamos canciones. El alabar no necesariamente es cantar, pero a partir de los años 70, cuando nace alabanza aquí en Estados Unidos, no en Latinoamérica, aquí en Estados Unidos. Luego después, para mediados de los años 80, aparece alabanza y adoración. Pero nosotros seguíamos siendo cantantes cristianos. Después empezaron a introducir los títulos de ministro de canto, decían. Ministro de canto. No, ustedes no son cantantes cristianos, son ministros de canto. Porque había como unas ganas de santificarnos. Como que si ya Dios no nos hubiera santificado ya. Necesitábamos títulos santos para poder realmente caber dentro de una estructura. Dentro de la obra de Dios, esa es la palabra. Uh-huh. Pero ya Dios nos estaba usando, ya Dios estaba usando los cantos. Pero nace el movimiento de alabanza y adoración a partir de los años, mediados de los años 80, pero empieza con toda su fuerza en los años 90 en Latinoamérica. Y como hay toda una generación de cantantes nuevos que nunca supieron que todo empezó en los años 90, entonces resulta que todos cantamos alabanzas. No, no todos cantamos alabanzas, ni todos cantan canciones, pero todas son canciones. Porque hay una definición de lo que es una canción y es letra y música, arreglos musicales, y todos cantamos canciones. Pero para cantar no se necesita, cantar no es necesariamente alabar y alabar no es necesariamente cantar, pero se hizo parte de el movimiento de alabanza y adoración a partir de los años 90 entre los latinos, pero empieza a principios de los años 70 entre los americanos, crece como alabanza solamente hasta los años 80, a mediados de los años 80 y a partir ya como del 85 en adelante es que aparece el ministerio ya de alabanza y adoración. Yo digo esto, yo enseño esto, explico esto porque la Biblia dice que cada uno debe quedarse como fue llamado. Entonces, el que fue llamado en su tiempo como cantante cristiano no tiene por qué cambiarse el título a ministro de alabanza, a levita, a salmista, como que si eso santificara mi trabajo en la obra. No es el título el que me santifica, no es el título el que me pone, de repente mis canciones sí alcanzan a las almas porque ahora yo tengo un título diferente. O ahora sí ministro realmente a la iglesia porque tengo un título diferente. No tiene nada que ver con eso. Si son canciones, Dios las usa para bendecir a la gente. Si son alabanzas, Dios las usa para edificar a la iglesia. Pero es importante respetar el trabajo de cada uno. Hay un dicho común que dice zapatero a tus zapatos. Pero también el apóstol lo dice muy claramente, cada uno de vosotros quédese como fue llamado. Entonces a mí me preguntan, hermano, ¿y usted qué es adorador? ¿Y usted qué es salmista? Yo le digo, no, yo no soy adorador ni soy salmista. Yo soy un cristiano que canta, soy un cristiano que adora y soy un cristiano que sirve al Señor.
y tengo muchas otras funciones que cumplo como cristiano, pero yo no soy principalmente adorador. ¿Por qué? Porque yo no nazco en Cristo a partir del movimiento de alabanza y adoración. Cuando empieza a usarse toda esa terminología, yo vengo de mucho antes, Andrés, como ya has escuchado, desde el siglo pasado, desde 1975, cuando yo empecé a servir al Señor. Era una época diferente para la iglesia y para la obra de Dios. Y que los cantantes eran pocos, porque eran pocos. Éramos Entonces, pocos. Las iglesias nos recibían casi como entretenedores, como entretenimiento. El hermano Oscar Medina viene a deleitarnos, decían. No era ministrar. Entonces, nos va a cantar 2 canciones para preparar los corazones para la palabra de Dios, y te dejaban cantar, si acaso te dejaban cantar 2 canciones. Pero el tiempo fue pasando. Nuestro ministerio efectivamente ha alcanzado miles, decenas de miles, cientos de miles de vidas que se han entregado a Cristo. Es la obra del Espíritu Santo al final de las cuentas. Lo único que Dios usa estos talentos que Él nos dio y nosotros los hemos puesto en sus manos para que Él se glorifique. amén, así es, así es. Bueno, no, la verdad muy contentos, Oscar, de tenerte en este tiempo. Se nos ha pasado el tiempo, pero cuando uno habla bueno y cuando hay temas interesantes, no se da uno cuenta de lo que pasa y de las horas. Y nuevamente agradecerte por sacar este espacio, por enseñarnos, por aconsejarnos qué es lo que queremos. Créeme que muchas personas que están ahí conectadas están agradecidas por muchas cosas, y sé que los que verán este video también lo harán. Y quisiera que termináramos, obviamente, escuchando tu despedida y tus palabras con una canción que te había dicho ahorita, que recuerdo mucho lo que me enseñaron mis padres, y tú en algún momento eran muy pocos los cantantes que habían en la época, pero sé que ellos están acá conectados. Una canción que de todas las que grabaste obviamente fueron de bendición, pero una que siempre escuchaba por parte de mi mamá, y quiero que nos regales esa canción y obviamente te despidas con nosotros, Oscar, agradeciéndote nuevamente por estar con nosotros, con la Escuela Virtual de las Américas, y con la ayuda de Dios sé que vienen grandes cosas también. Gracias, Andrés. Les voy a cantar un pedacito de esta con la que siempre cierro los conciertos y que muchos de ustedes la conocen. Escondida está mi vida en Dios. Después les canto el amor llegó. Escondida está mi vida en Él. Mi vida en Él está muy segura. Mi vida en Dios está muy bien. Y el diablo no la puede tocar. El diablo no la puede encontrar. Porque mi vida está escondida en Dios. Porque mi vida está escondida en Dios. El diablo no la puede tocar. El diablo no la puede encontrar. Porque mi vida está escondida en Dios. Porque mi vida está escondida en Dios. Y ahora sí, ¿qué les va? También dedicada especialmente para sus padres. El amor llegó. Música, música, música. Momento. A ver si no se nos va la imagen en esta última canción. Confiemos que no. Caminaba triste y solo. Caminaba triste y solo, caminaba sin su amor, del pecado encadenado, en tinieblas y en error. Pero un
día una luz me iluminó. Era Jesús ofreciéndome el perdón. Y el amor llegó. El amor de Jesús me transformó. Fue su amor sin igual, tan especial. Fue su amor que me dio la libertad. Excelente. Temazo, temazo. Gracias, Andrés. Oscar, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, agradecerles a cada una de las personas que estuvo con nosotros conectado. A Danilo, nuevamente, muchas gracias por estar ahí siempre pendiente y Gracias, un fuerte abrazo. Y Dios los bendiga. Oscar, no sé si quieres despedirte. No, solamente decirles gracias a todos, gracias por estar conectados con nosotros y que Dios les bendiga a todos, músicos y cantantes y compositores. Recuerden que estamos en las manos de Él, somos servidores de Él y dejémonos usar por Él. Que sean sus palabras que fluyan a través de nosotros. No tiene que ser el mismo texto bíblico copiado, pasado a una canción para que sea de bendición a la gente. Escribe lo que Él te inspire divinamente a tu vida. Que Dios les bendiga a todos. Amén, amén. Un abrazo.